Buenas noches con todos. Buenas noches. A ver, Soraya, coméntame. Todo bien, pastor. ¿Todo bien? Emil, ¿has tenido alguna dificultad? Ahí más o menos. Más o menos. ¿Pero cuál, po? Tú, Anthony, ¿con la tarea has tenido alguna dificultad? Eh, bueno, creo que ser más concreto, al ser más concreto en algo como que una enseñanza más puntual, creo que Ujú. lo que escribí quise hacerlo más concreto, o sea, más exacto y puntual, pero creo que no sé, no sabía cómo describir muy bien lo que enseñaba, ¿no? La historia, aunque, claro, era obvio que en algunos aspectos, ¿no? La valentía de David y todo, sino que hacerlo de forma más puntual, o sea, más concreta. Ujú. Gracias. Muy bien. En general, esta vez ya no voy a hacer nombre por nombre. Después ya les daré la retroalimentación a cada uno. Pero a líneas generales lo que he revisado de las tareas es que eh, cuesta un poco ordenarse, ¿no? En qué cosa, qué es lo que dice la historia, cuál es el propósito, va uno avanzando cuál es, qué significa, luego llegar al mensaje principal. A algunos les ha costado hacer en una frase el mensaje principal, ¿no? Eh, es más, las historias bíblicas a veces tienen dos o tres enseñanzas que se pueden sacar de una historia bíblica, ¿no? Vamos a ver eso más tarde. Eh, en cuanto a las maneras prácticas también, no todos han puesto cosas prácticas, ¿no? O sea, cuando uno habla de cosas prácticas es hacer cosas, ¿ya? Entonces, no todos han puesto cosas por hacer. Y en el último, tenían que hacer como se hizo la semana pasada, eh, que se, que se enunció, pero igual vamos a practicar eso el día de hoy. La frase siempre de los propósitos tienen que empezar con la frase que el alumno, un verbo y algo adicional, ¿no? Hoy día vamos a practicar eso. Muy bien. Entonces, vamos a completar lo que dice su manual, la página que sigue a la práctica 2. Dice, en este pasaje el pueblo de Israel está frente a un gran problema. Se presenta David, a pesar de su corta edad y fuerza, decide enfrentar el problema y resolverlo. ¿Qué palabra describe la actitud de David para enfrentar este problema? ¿Qué palabra? A ver, Soraya. Fe, confianza y valentía. Ujú. ¿En quién descansaba David para enfrentarse a tan grande oponente, Emil? ¿Estás ahí, Emil? A ver, a ver, Anthony. ¿En quién descansaba David para enfrentarse a tan grande oponente? En Dios. Ujú. Vamos a escoger un enfoque de confianza. Escribe la enseñanza principal, ¿no? Entonces, la enseñanza principal lo podemos hacer como que Dios, Dios nos da la victoria, ¿no? Eh,
Dios nos puede dar la victoria ante las adversidades. Puede ser una enseñanza principal. Una observación adicional en el análisis de la tarea es que eh, un poco tenemos que tratar de ser bien realistas con la historia, ¿no? Por ejemplo, algunos han puesto, voy a ser victorioso en todo, ¿no? Dios nos promete que vamos a ser más que victoriosos, pero en no todas las circunstancias en nuestra vida vamos a obtener la victoria, no siempre vamos a ganar, no es como decir, ya yo ahorita voy a correr una maratón y voy a ganar porque confío en que Dios me va a dar la victoria. No es así, ¿no? Porque yo en 2 cuadras ya me falta el aire, ¿no? Por más que crea mucho en Dios. Entonces, entonces tenemos que ser bien certeros que Dios puede darnos la victoria en las adversidades, ¿no? Hay algunos que piensan y erradamente y por eso se frustran. Alguien se enferma y dicen, ya, Dios me va a sanar. Y no, y Dios elige a veces sanar y a veces no. ¿No? Entonces Dios puede sanar a todos, pero Él en su soberanía, Él elige a algunos sanar y a otros no. Él tiene sus razones, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener claro eso, que Dios es soberano y tenemos que siempre entrar en la historia de una forma, conociendo a Dios, de una forma realista. No puede ser, no es un Dios a nuestro gusto, es el Dios de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso en la enseñanza principal, yo pongo, en mi caso, yo siempre pongo, Dios puede darnos la victoria en, en medio de la adversidad, ¿no? O Dios puede darnos la victoria si confiamos en Él, ¿no? Entonces, siempre está el puede, porque si aseguro que Dios siempre me va a dar la victoria, no estoy dando una buena enseñanza, ¿no? No siempre me va a dar la victoria, Él elige cuándo nos dará la victoria. A veces es necesario que también perdamos algunas cosas para que esa prueba nos ayude a tener paciencia, ¿no? Como dice en Santiago. Entonces, tenemos que tener siempre claro esas cosas. Muy bien, el propósito en su material, seguimos, propósito mental. Cuando vean cognoscitivo, corrijan la palabra es cognitivo, ¿ya? Ahí el material está errado. El propósito de conocimiento que le está poniendo el material es comprender que Dios desea que confiemos en Él en tiempos difíciles. Eh, pero deberíamos escribirlo así, que el alumno comprenda que Dios desea que confiemos en Él en tiempos difíciles. Así debe ser nuestro propósito, ¿ya? Que el alumno comprenda que Dios desea que confiemos en Él. Ahora, a propósito de actitud, ¿qué pusiste a ver, Soraya, en el tuyo? En la D, ¿qué pusiste, Soraya? En actitud, en el segundo. En la de verdad, Ujú. que el niño desarrolle una actitud de confianza, valentía y fe. Ya. Desarrolle una actitud de confianza, valentía y fe. Más fácil hubiera sido que pongas que el niño confíe en Dios, ¿no? Y debe estar relacionado a lo primero, ¿no? Ante las dificultades o en tiempos difíciles, como dice el material, ¿no? Entonces, vamos a practicar, no te preocupes, vamos a practicar hoy día ese tema. Y en el último, sobre la acción
La última línea, ¿qué pusiste a ver, hermana Nayeli, usted qué puso? Buenas noches. Respuesta que hice, ¿no? Sí. Eh, ¿Dónde está? Testificar que Jesús nos acompaña. Ujú, ya. Debería escribirse que el alumno testifique que Dios nos acompaña. Podrías añadirle en las adversidades, ¿no? Para que vaya de acuerdo con la historia bíblica. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a practicar hoy día con la hoja práctica 3, ¿ya? Y vamos a hacerlo nosotros. Acá ya van a tener poca tarea para la próxima clase. Entonces, hoja práctica 3, el texto bíblico. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Ustedes ya espero que hayan leído la mayoría. No voy a leer todo el texto, pero trata de la historia en que Pedro es librado por un ángel de ser, de que Herodes lo mate, ¿no? Entonces, lo que hice primero es lo siguiente. Ven ustedes en la pantalla, hice un resumen que me va a servir cuando cuente la historia bíblica, ¿ya? Dice, el rey Herodes, después de matar al apóstol Jacobo, apresó a Pedro en la Pascua. Había muchos visitantes judíos para cuidar a Pedro. Pusieron 16 guardias en 4 grupos. Pensaba matarlo después de la Pascua. La iglesia estaba orando por Pedro el día que Herodes lo iba a matar. Pedro estaba durmiendo y encadenado a 2 guardias, y los demás estaban delante de la celda. Un ángel apareció y produjo un gran brillo. Tocó a Pedro para despertarlo y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo que se levante, que se acomode la ropa y las sandalias, que se envuelva en un manto y que lo siga. Pedro le hizo caso, pensando que era una visión, y pasó por todas las guardias saliendo a la ciudad, dejándolo al ángel en una calle, ahí me equivoqué, en una calle, no es una cárcel. Pedro entra en razón y se da cuenta que sí era un ángel y lo había librado de la muerte. Ahí aparece algo. A ver. Entonces va a la casa de... A ver, un ratito. La muerte a mano de Herodes. Entonces va a la casa de Marcos, donde muchos hermanos estaban orando. Cuando tocó la puerta, la atendió una mujer llamada Rode, y al reconocerlo, se emocionó y fue a contarle a los demás en lugar de abrirle la puerta. Los hermanos no le creyeron, pero ella aseguraba que sí era. Ellos le dijeron que era el ángel de Pedro. Pedro siguió llamando y cuando le vieron se quedaron atónitos y les contó lo que pasó. Les pidió que le contasen a Jacobo, hermano de Jesús, y los demás hermanos, y se fue a otro lugar. Al amanecer el día siguiente hubo un alboroto al no encontrar a Pedro. Luego de interrogar a los guardias, los mataron. Después Herodes, ahí me falta una palabra, Herodes se fue de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces lo que hice primero fue hacer no un resumen, sino ponerlo en mis palabras, la historia bíblica, cortando algunas cositas, pero poniéndolo con mis palabras. Y en el camino tuve que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo no dice 2 veces Jacobo, ¿no? Entonces dice que Jacobo lo habían matado, pero a la vez dice en la parte de abajo
que le avisen a Jacobo. Ya cuando Pedro es liberado dice que le avisen a Jacobo que había sido liberado. Entonces hay dos Jacobos, pero supuestamente Jacobo ya estaba muerto. Entonces uno tiene que tener claro que Jacobo, el que había muerto era el apóstol Jacobo. Y el otro Jacobo era el hermano de sangre de Jesús, que era un líder en la iglesia de Jerusalén en esos tiempos. Hasta esa época, de Hechos 12, ya habían pasado más de 14 años desde que Jesús había ascendido a los cielos. Entonces ya la iglesia era más grande, habían más personas, y Pedro, Jacobo, el hermano de Jesús, y otros apóstoles más eran los que estaban dirigiendo la iglesia, ¿no? Después tuve que aclarar también el hecho de que habla de los panes, de la fiesta, en el versículo habla de la fiesta de los panes sin levadura y de la fiesta de la Pascua. Si bien eran dos fiestas diferentes, eran fiestas continuas. El primer día, el día 14 del mes de Nisan, es otro tema que después ya veremos. Es la forma en que los judíos tenían su calendario, no es como el de nosotros, enero, febrero, no. Había un mes de Nisan para ellos. Y el día 14 era la fiesta de la Pascua para ellos, era un solo día. Y después seguía los 7 días de la fiesta de panes sin levadura. Pero se había hecho, eran fiestas separadas, pero se había hecho común que a toda la fiesta lo llamen la Pascua, ¿no? Entonces esas dos fiestas se mencionan en el versículo, pero en general cuando hablan de Pascua se refieren a toda la semana. Entonces Jesús había muerto en una Pascua y ahora después de como 14 años pasa esto, que muere Jacobo y lo apresan a Pedro, ¿no? En una fiesta similar en la que murió Jesús. Entonces, también puedo ver en el verso que Pedro, un ángel libera a Pedro, ¿no? Un ángel libera a Pedro y primero Pedro creía que era una visión, pero después se da cuenta que no era una visión y el ángel lo había liberado. De ahí vemos que los hermanos, por más que estaban orando por Pedro, cuando aparece Pedro, no le creían. O sea, estaban orando y se sucedió el milagro y no le creían a la chica Rode, a la joven Rode. Entonces, ellos pensaban, dice que era el ángel de Pedro. Ahí se puede interpretar como pensaban que Pedro ya había muerto y que había hecho una última aparición, que era una creencia que hasta ahora se mantiene, ¿no? Que alguien que muere se le aparece, ¿no? Entonces, eso pensaron. Finalmente Pedro les cuenta el milagro y se va Pedro, ¿no? Entonces, básicamente ese es el resumen de mi historia. Entonces, después que he puesto mi historia en mis palabras, ya hago un resumen un poco más pequeño, ¿no? Entonces, mi resumen más pequeño está ahí, ¿no? El rey Herodes apresó a Pedro para matarlo después de la Pascua. La iglesia estaba orando por Pedro. El rey Herodes le puso 16 guardias. Pedro dormía encadenado a 2 guardias y los otros cuidaban. Un ángel apareció y lo libró de todo, dejándolo en la calle. Pedro va a la casa de Marcos. Todos estaban asombrados y les contó lo que pasó. Les pidió que le contasen a los demás hermanos y se fue a otro lugar. Al siguiente día Herodes mató a los guardias y se fue a otra ciudad. Puedo resumirlo más, ¿ya? Pero la idea es que vean este proceso. No empiezo con poner la historia en mis términos, luego ya voy resumiendo y voy sacando qué cosa es importante en el verso. Ahora en su material dice, ¿cuál es la enseñanza principal? Ya le da la enseñanza principal el material. Dice, el Señor nos libra. Ahí corrijan en su material. Dice, los libra, no es los libra, es nos libra
de los peligros. ¿Ya? Entonces, el Señor nos libra de los peligros. Y esta historia se lo va a contar a los principiantes, ¿no? Que son de 6 a 8 años. Entonces, pregunta, están preguntando. Mi hermana Karen, dígame, hermana. Sí, buenas noches. Para esta lección propiamente o para este pasaje bíblico, ¿podría compartirnos cómo sacó la información? Porque si bien es cierto, el texto bíblico no especifica lo que usted ha explicado. Ya. ¿Podría explicar en este caso, como para atender algo? O sea, sabemos que hay comentarios, sabemos que hay diccionarios, sabemos que hay material, pero en este caso específico, eh, cómo encontró la información o cómo lo buscó. Sería bueno para que todos entendamos cómo es el proceso completo. Gracias. Ya. O sea, en primer lugar, hay herramientas bíblicas, ¿ya? Hay dos cosas que, que te generan dudas, ¿ya? La forma tradicional es, por ejemplo, acá tengo un diccionario bíblico, ¿no? Sale. Acá tengo un diccionario bíblico, ¿no? Entonces el diccionario bíblico tú buscas Jacobo, ¿quién era Jacobo? Y te dice que hay dos Jacobos, ¿no? Y el Jacobo que primero murió era el apóstol Jacobo, y el Jacobo que todavía estaba vivo era el hermano de Jesús. Y también le preguntas, por ejemplo, quién era Marcos, y te dice, ahí mismo dice que era Juan sobre el nombre Marcos en el verso, y es Marcos el mismo que escribió el segundo evangelio, el evangelio de Marcos. Después te dice, la otra duda que había era sobre las fiestas, y lo puedes buscar acá también, que es la fiesta de la levadura y todo eso, ¿no? Si ustedes no tienen las herramientas bíblicas todavía, el chat GPT sí es una buena herramienta para eso, ¿no? Entonces, eh, usen la herramienta que hay, inteligencia artificial. Pueden preguntarle, pero recuerden que no es tan infalible, ¿no? Eh, Siempre por ahí pregúntenme a mí, certifiquen si es verdad lo que les dice, pero sí hay mucha información y te hace las cosas más rápido, ¿no? Entonces lo pueden buscar, pero hay cosas que va a ser difícil que te lo puedas encontrar, ¿no? Siempre es bueno que aprendan a tener alguna herramienta bíblica a lo largo de su camino, un comentario bíblico, un diccionario. Yo tengo, por ejemplo, aparte, tengo acá mis mapas, ¿no? Mapas bíblicos con superposición en los tiempos de aquellos y y comparar con la actualidad qué países son, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, eso el ChatGPT no me va a dar eso, ¿no? Pero, usen las herramientas que puedan y rétense en algún momento a querer comprar un material, ¿no? Visiten una librería cristiana, yo les puedo recomendar qué material son esenciales al principio, ¿no? Entonces, eso puede ayudar. Muy bien. Entonces, sigamos. Voy a preguntar ahora. Ya he resumido, ustedes han leído también el verso, estamos hablando que la enseñanza principal es que el Señor nos libra de los peligros, la edad es principiantes. A ver, empezamos. Soraya, ¿cómo empezarías con el propósito de conocimiento para estos niños? Que el
que el Señor conozca, que Dios ¿Quién señor? nos pueda ayudar en medio de las dificultades. ¿Quién señor? O sea, que los niños, Ah, ya. que los niños conozcan que el Señor los puede librar de cualquier dificultad Ujú. Ya, está a bien. través de esta historia, pues. Puede ser, podemos poner en este caso que que pueden librarnos de peligros, ¿no? Porque una cosa es dificultad, pero en este pasaje específicamente habla de un peligro de muerte, ¿no? Entonces, está bien lo que has puesto. A ver, y está bien el verbo de conocer, ¿no? Está bien. A ver, Emil, un, el propósito de actitud. Eh, que, que el niño pueda orar confiando siempre en que Dios lo puede librar, pues. Que el Señor responde nuestra oración. Ya, pero no, no es correcto. A ver, tienes que guiarte por los verbos que están ahí, más o menos. Tiene que ver con los sentimientos. Que puede orar y es una acción. A ver, hermano Anthony, a ver, inténtelo usted. Que el alumno, pero yo prefiero escribir que el alumno, ¿ya? Que el alumno, hermano Anthony, en actitud. Ya, pues, en actitud me dice, ¿no? Ujú. Mm, que el alumno crea en el poder de Dios, ¿no? Ya, ya está. Crea en el poder de Dios. ¿En qué momentos? Cuando se presenta algún peligro. Ajá, está más completo. Está bien el verbo. Por ejemplo, yo acá en mi material he puesto lo que yo había llenado, que el alumno anhele la ayuda de Dios ante los peligros, ¿no? Pero está bien creer también. A ver, hermana Nayeli, en acción, ¿qué le pondría? En acción que, que pueda, bueno, que el niño cuando ore pueda eh, confiar, ¿no? En el Señor en momentos de dificultades y Dios, practicar su fe. Ya, pero concretamente yo le corregiría a usted, que tiene que ver con lo que dice Mil, que el alumno ore cuando en momentos que hay peligros, ¿no? Que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Que el alumno ore, yo le he puesto para pedir ayuda ante los peligros. Entonces la frase tiene que ser, el propósito tiene que ser directo. Así, acá le puse ejemplo, ¿no? Ahora no es que todo tiene que ser como yo digo, por si acaso, cada uno tiene que ponerlo en sus palabras, aprender a decirlo en sus palabras. Entonces, por ejemplo, acá he puesto de lo que ustedes han dicho, que el alumno sepa que Dios puede librarlo de peligros, que el alumno anhele la ayuda de Dios cuando haya peligro, que el alumno ore para pedir ayuda ante los peligros. O sea, una frase, empieza que el alumno y un verbo, ¿ya? Y luego el complemento, ¿no? Entonces, nuestros propósitos tienen que ser así, tienen que ser claros, tienen que ser sin redundar mucho y que tengan que ver con la enseñanza principal. ¿Ya?
A ver, vamos a practicar con el siguiente. El siguiente sí no lo van a leer. A ver, lo va a leer la hermana Karen el versículo, por favor. Santiago 1, 2 y 3. Era Santiago. Santiago, capítulo 1, el versículo 2 y 3 nomás. Ujú. Ya. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ujú. Sencillo. Y ahí nos vamos dando cuenta que a veces son historias bíblicas y a veces solamente son versos con una enseñanza principal. Entonces, en base a Santiago, la enseñanza principal es que los momentos de prueba nos ayudan a ser pacientes y le voy a enseñar a adolescentes. Entonces, propósito de conocimientos. No, vamos a empezar con Soraya. Voy a empezar con Emil. A ver, propósito de conocimiento respecto a esa enseñanza principal. ¿Estás, Emil? Yo te escucho. A ver, Anthony, ayúdalo. Conocimiento. Con Santiago 1, 2, 3. A ver, profesor, que el alumno comprenda que ante cualquier dificultad o prueba es una oportunidad para crecer espiritualmente. Ya. Ya. Estabas bien y te fuiste por la tangente. O sea, lo hiciste muy largo. Por ejemplo, podría ser que el alumno comprenda, está bien el verbo, que las pruebas son para tener paciencia, que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Entonces podría ser así, que el alumno comprenda que las pruebas son para tener paciencia. Pero está bien el verbo. Tenemos que mejorar en la última parte, no alargar mucho, ir al punto, ¿no? Que tiene que ver con la enseñanza principal. A ver, hermana Yeli, de actitud. Mm, ¿Qué podría hacer? Estoy entre poder valorar o poder gozarse cuando sea en esos momentos de prueba. Ujú. Ya, ¿cómo sería entonces? Elige uno. Yo creo que valorar, Ujú. Entonces, ¿cómo sería? que el alumno valore, que el alumno valore cuando se halla en momentos de prueba. Algo Ujú. así. Está bien, coincido. Yo también había puesto que el alumno valore las pruebas que está viviendo, ¿no? O cuando tenga pruebas también. Está bien. Hermana Karen, acción. Perdón, tenía una inquietud. ¿Y no podría ser allí que el alumno, pues estamos hablando de adolescentes, tome conciencia
que la, que después de la prueba, o sea, que la prueba va a tener paciencia, Claro, porque eso de valorar o de esperar o gozarse ya es un término un poco más amplio, ¿no? Es como que difícil que pero alguien pueda entender a esa edad que te vas a gozar en una prueba, ¿no? sí, pero sí, un adolescente sí puede entender esas cosas. Pero está Bueno, bien, tomar conciencia también puede ser. O sea, no es que acá hay una respuesta incorrecta en cuanto al verbo. O sea, tiene que ver con la edad, ¿no? Yo sí creo que un adolescente ujú, entiende, puede valorar las pruebas. O sea, aprende, cuando se dice valora, aprende a no desesperarse, a que algo bueno viene, ¿no? Tomar conciencia tiene que ver con entender, ¿no? Más que nada, este, en el momento de la prueba tiene la mente clara. Pero ambos están bien. Y acción, ok, hermana Karen. ya. Que el alumno practique la espera, pues la paciencia en medio de las pruebas. Ya, pero eso es muy intangible. ¿Por qué? Si se supone que estamos hablando que valore también es lo que han indicado, entonces se entiende que tienes que practicar, ¿no? Tienes que practicar la paciencia en medio de las pruebas, ¿no? Ya, pero la acción que buscamos en la escuela dominical es una acción en que nosotros podamos enseñarle este algo, ¿no? Este, algo que le sirva. Por ejemplo, yo le enseño a orar, ¿no? Si el propósito de acción es que ore, entonces en la escuela dominical le enseño a orar, ¿no? Si yo quiero que el alumno practique la paciencia, ¿cómo se le enseño en la clase? Primero se define lo que es la paciencia, para No, claro, empezar. eso ya Se le explica estuvo en la antes. clase, Ujú. claro. Ujú. Pero que espere, que aprenda a esperar, que no se desespere, ¿no? Porque se supone que eso es básicamente la paciencia, no desesperarte porque tienes confianza, porque el texto indica incluso que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, entiendo yo que parte de ello es no te desesperes, en otras palabras, ¿no? Aprende a esperar, ¿no? Es Mm, ejercitar la paciencia, o sea, ya. Ya, puede ser practique, pero a la hora de la aplicación, este... porque todo no va a ser orar, porque en realidad la No, oración en claro, todas las claro, enseñanzas está claro, ¿no? claro. Pero está bien. Pero yo digo, puede ser practicar, pero ese propósito, al final de tu clase, tienes que plasmarlo en una actividad, ¿no? Entonces, si te lo planteas así, vas a tener, me parece más difícil, ¿no? Plantearte la última actividad. Por ejemplo, eh, yo le he puesto algo que el alumno analice las pruebas que ha tenido e indique cómo, o indique si pudo haber tenido otra respuesta, ¿no? Algo así le he puesto. Porque me parece que es más tangible en que en ese momento en la escuela dominical vamos a poder preguntar al alumno, a ver, ¿qué prueba has tenido ya? Mi papá se murió, ¿cómo reaccionaste? ¿No? O una prueba menos trágica de repente, ¿no? Porque muy trágica esa prueba. Sí. Pero Bueno, jalé un curso en el colegio, ¿no? Y ya, pero ¿en qué te pueda servir en que tú te esfuerces más? ¿No? No empiezas a renegar, no empiezas a amargarte, ¿no? Y así, o sea, poder hacer un propósito que me genere a llevar en una acción más concreta en la clase. A eso me refiero. Ya, entonces, mm, eh, estamos acá para aprender, ¿ya? Estoy dando mi opinión. Ustedes están viendo que las cosas que tienen que ser propósitos también aterrizables. consulta, ¿cuál sería la diferencia?
yendo a ese caso entre evaluar y analizar, porque en realidad es similar, depende de, estoy leyendo los verbos que están tomando como referencia en las áreas de acción, Ujú. y bueno, hay una que dice evaluar y una que dice analizar, ¿no? Otra que Sí, dice estudiar, entonces hay verbos similares. La idea habría es, que ver, depende cómo lo aplicas, pues, ¿no? claro, la idea, hermana, y para todos, es que estos verbos nos sirvan de guía para que no estemos de repente, si no tengo una lista de verbos, yo me pongo a pensar y me pongo a pensar, me demoro media hora pensando el mejor verbo. No, algunos de estos verbos los tomamos y ya seguimos adelante, ¿no? Entonces, esta lista es para ayuda, ¿no? Para algunos, de repente, algunos en acciones, a algunos les parecen redundante. Planificar y organizar puede ser medios parecidos. Este, no sé, presentar, demostrar, eh, puede ser medios parecidos. Entonces, la idea no es que seamos así, no es enseñarle qué significa cada verbo, sino que algunos de estos verbos lo puedan tomar para hacer sus propósitos, ¿no? Perdón, en todo caso son referenciales, ¿correcto? Sí, son Todos los referenciales. verbos que están, digamos que son tal vez uno de los más usados, pero son referenciales, ¿no? Sí, los verbos son referenciales, pero y tienen que, puede, como le dije en la clase pasada, pueden anotar otros verbos que no están acá, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada les dije confiar, creo. Confiar no está en actitud, pero también es un verbo en actitud, ¿no? Entonces, pueden añadirle sus verbos, ¿no? La idea es que esta lista les sirva a ustedes para preparar sus clases. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Hermana Soraya, usted va a empezar, me va a decir si es conocimiento, actitud o acción, ¿ya? Que el alumno obedezca a sus padres haciendo los quehaceres de la casa. Hermana Soraya, ¿está ahí? Ahí está. Acción, pastor. Ya. Hermano Emil, que el alumno memorice los nombres de los 12 apóstoles. Conocimiento, actitud o acción. Conocimiento. Ya. Que el alumno testifique de Cristo a sus amigos, hermano Anthony. Es acción. Ujú. Que el alumno ame a Dios más que los placeres del mundo, hermana Nayeli. Esa actitud. Ujú. Muy bien. Hermana Karen, decida si eso es o no un buen propósito. Que el maestro enseñe que hay que dar gracias a Dios en todo. ¿Sí o no? ¿Es buen propósito? Mm, que más me enseñe que hay que dar gracias. Como propósito, ¿Sí o no? sí. No, o sea, no está mal, pero entiendo de que no, ¿no? Porque el propósito es que el niño aplique, ¿no? Ujú. Claro. Que el niño aprenda a dar gracias en todo, ¿no? Ya está bien. A ver, hermana Soraya, que el alumno ore de tal forma que Dios sea exaltado y que sus dudas sean resueltas. No, pastor. ¿Por qué? Porque para un niño lo veo como que ya muy, no sé, siento que no es exactamente así tanto la oración, y menos para un niño. Ujú. Sí, sobre todo que son dos cosas, son dos propósitos en uno, porque en realidad no tiene que ver el hecho de que Dios sea exaltado y que las dudas sean resueltas, ¿no? Entonces no es una buena,
no es una buena, un buen propósito. Cuando tengan la palabra y, está uniendo dos cosas. Entonces, eviten la palabra y en los propósitos, ¿no? A menos que estén muy relacionados. Que el alumno confiese sus pecados al Señor, Emil. ¿Es un buen propósito? No, ¿Por qué? porque no va de acuerdo al objetivo, en este caso, del tema, pues. Ah, no, estamos ya fuera del tema. Simplemente la estructura de la oración, del propósito, ¿está bien hecha o no? Que el alumno confiese sus pecados al Señor. Sí, podría ser. Sí, sí, está bien, sí. Es un propósito de acción que el alumno y luego sigue el verbo confesar, ¿no? De actitud, digo. Ah, no, de acción, confiese sus pecados al Señor. Está bien. A ver, Anthony, que el alumno comprenda que Jesús tiene poder para sanar. Sí, es un buen propósito. Ya, muy bien. Sí es. Es de conocimiento. Muy bien, para poder terminar la clase, voy a hacer este, la última parte. Yo voy a hacer los dos primeros y ustedes hacen los que siguen, ¿ya? Mateo 8, 23, 27. Jesús entra en la barca eh, y se echa a dormir y empieza una gran tormenta. Los discípulos se asustan y Jesús lo despiertan a Jesús. Jesús les reclama por qué no tienen fe para creer en que este, para reprender, ¿no? Al viento y al mar y todo eso. Y Jesús lo reprende al mar y se pone tranquilo. Entonces ellos se asombran de que el, de qué autoridad tenía él, ¿no? Para que se sujete en la naturaleza a Jesús, ¿no? Entonces, datos importantes, dice que Jesús, ha averiguado y dice que Jesús, ¿dónde estaba? ¿De dónde salía? En el versículo 5, si no me equivoco, de Mateo 8:5, dice que Jesús estaba en Capernaum. Entonces, en Capernaum había sanado al siervo de un centurión, luego sanó a la suegra de Pedro y se le empezaron a acercar las personas, a aglomerar y incluso algunos querían seguirlo. Ahí Jesús a algunos les desanima que lo sigan y era tanta la multitud que Jesús sube la barca y cruza en el mar de Galilea, lo cruza, ¿no? En una barca y es donde viene la tormenta. Entonces, y pasa toda esta escena. Entonces, todos esos datos que acabo de decirles, cuando uno lee el versículo siempre tiene que preguntarse dónde estaba, de dónde salió, hacia dónde se fue, por qué subió a la barca, ¿no? Esas preguntas básicas que van a servir para poder contar mejor la historia, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿por qué se fue de noche, no? Era más fácil nadar en el día, se fue de noche, por eso hubo una tormenta. Y era porque la gente estaba que lo seguía y como que medio que se querían escapar de la gente, ¿no? Mucho tumulto ya había. Muy bien, la enseñanza principal. He puesto tres ahí en la pizarra, digo, en las diapositivas.
Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Jesús nos ha dado poder sobre la naturaleza a través de la fe. Jesús quiere que tengamos fe en medio de las dificultades. ¿Cuál creen que es la enseñanza principal? ¿A quién me dice? La tercera, La pastor. tercera. La tercera, ¿ya? Ya. La tercera está, las tres pueden ser incluso, pero la tercera está más acorde a la enseñanza que voy a dar. Ya, la primera tiene que ver más para una clase ya teológica, todo. Entonces, pero la tercera tiene que ver con nosotros y se acerca más al niño, ¿no? Entonces vamos a tomar la tercera. Jesús quiere que tengamos fe en medio de las dificultades. Entonces, voy a plantear mi propósito para los preescolares, ¿ya? Propósito de conocimiento. Entonces, ya, Jesús quiere que tengamos fe en medio de las dificultades. Vamos a elegir una de ellas. A ver, hermana Nayeli, usted sigue. Conocimiento. ¿Cuál de los tres crees que sea adecuado? Que el alumno sepa la historia de Jesús en la tempestad, que el alumno comprenda que podemos calmar la tempestad, que el alumno relate la historia de Jesús en la tempestad. Mm, que el alumno pueda comprender la historia de Jesús estoy entre la de sepa o le relate, Ujú, pero creo que primeramente tiene que conocer, ¿no? La historia. ujú. Tiene Los, que los saber niños la de 3 a historia. 5 años, más que nada, van a Ah, saber, es preescolares, claro, preescolares. desde que era adolescente. No, ahí estoy poniendo arribita, preescolares. Entonces, para ellos sería más que sepa, ¿no? Sí. Que sepan la historia, ¿no? A ellos no le podemos dar demasiadas cosas complejas, ¿no? Entonces, ese sería un buen propósito de conocimiento. Ya, ustedes pueden crear el suyo, ustedes pueden crear el suyo en su material. Yo estoy poniendo lo que yo he desarrollado y quiero que aprendamos a diferenciar. ¿No? Un niño va a ser difícil que te lo relate después de una clase, ¿no? De escuela dominical y que comprendes un poco más profundo también, ¿no? Muy bien. Con música. A ver, hermana Karen, la que sigue. Ta, 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 ta. Actitud. A ver, ¿cuál usted cree que podría ser uno adecuado? Que el alumno desee ser como Jesús en las dificultades. Que el alumno anhele mandar a la tempestad. Que el alumno decida tener fe que tuvo Jesús. Primero, una consultita. En el punto anterior, esa palabra sepa, creo que no es un verbo adecuado. ¿No sería mejor que aprenda o que conozca la historia bíblica? Saber Creo también que es un buen verbo para sí, porque poner. sepa es, Sepa es creo saber, que no ¿no? es, no se Se- aprecia bien. se- Ya, bueno, en actitud, eh, si el propósito es, a ver, decía que el alumno decida tener la fe que tuvo Jesús, será pues, ¿no? Porque es un propósito de actitud. Porque estamos diciendo que el propósito es de que este que tenga fe en medio de las dificultades, me parece que colocaron, ¿no? Que colocaste, ¿no? Ujú. Ya. Después está diciendo en la segunda que conozca o que aprenda la historia bíblica, ¿correcto?
Ya, y esta es la tercera, No, esta es que la entiendo que la segunda. actitud. La primera, la No, de conocimiento, es que el alumno sepa. ya que La conozca, que actitud, aprenda. esta. La actitud, pues que el alumno desee o que será pues que el alumno decida tener la fe que tuvo Jesús o en todo caso que el alumno desee ser como Jesús en medio de las dificultades, ¿no? Ujú. No, Puede ser la primera o la tercera, ¿ya? La segunda no sé. no No, claro, sería. esa no. No, 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 esa no. Pero la primera va más con la enseñanza, el propósito principal, ¿ya? Entonces siempre nuestros propósitos deben estar más semejantes a nuestra enseñanza principal. Una consulta. Sí, porque es similar, porque cuando el pasaje bíblico habla de que Jesús de alguna manera les reprocha y les dice por qué no tienen fe, ¿no? Ujú, Habla de la fe. ujú, En el primer, que el uno desea ser como Jesús, ujú. por ahí va, creo. Por ahí van, Claro, ¿no? sino que en la primera no le he puesto fe porque el alumno le es más complicado entender qué es la fe a los 3 a 5 años. Ah, bueno, sí, pues 3-5. Y Sí, sí, está bien, está aparte, bien, está bien. decidir es un poco más profundo. No, tú a un niño le puedes decir, queremos ser como Jesús, sí, queremos ser como Jesús, ¿no? Al pequeño. Ujú. Tienes Por eso, razón. ujú, tres por a eso cinco. estaríamos de Sí, está bien, acuerdo. está bien, está bien. No, Muy no te bien, entiende todo el tema. Ujú. muy bien, hermana Soraya, el que sigue, de acción. ¿Cuál elegiría usted? Que el alumno ore pidiendo ayuda en la dificultad, que el alumno analice los problemas que puedan venir, que el alumno ofrende a Dios ante las dificultades. Que el alumno analice. Mentira, que ore, que ore. Ya, es muy brava ya. Sí, es más, puede ser, esa se puede mejorar ya, o sea, lo he hecho muy rápido, pero se le puede enseñar una oración al niño, ¿no? Cuando tenga miedo en algún momento, le pones una situación específica que le dé temor y que ore, ¿no? Entonces, le puede enseñar a repetir una oración a un niño. Entonces, que ofrende no viene el caso y analizar es muy complicado para un niño de 3 a 5 años. Entonces, sigamos. Ahora ya cambiamos de edad. A ver quién sigue. Emil, para los ya de 6 a 8 años, tu especialidad. Que el alumno, conocimiento, que el alumno comprenda que Dios es todopoderoso, que el alumno explique cómo funciona la fe, que el maestro describa la historia de Jesús y la tempestad. El tercero es el que el maestro o el que el alumno pasó. Así lo he escrito. ¿Está bien entonces o está mal el tercero? No me equivocaba al escribir. Así que lo quería escribir. Porque tú debes decidir si está bien o está mal el tercero. Ahí sería que el alumno, pues. Ya, pero está mal entonces. No es el tercero. ¿Cuál es, el primero o el segundo? El primero. Ujú. El primero es bueno. Ustedes lo pueden escribir otro propósito, pero el que yo estoy ahí. El primero es más adecuado de 6 a 8 años, ¿no? Le podemos decir, Dios, ¿por qué le mandó al mar y a la tempestad? Porque es todopoderoso. Él tiene todo el poder. A un niño de 6 a 8 le puedes decir eso, ¿no? Entonces él lo puede entender por qué lo paró, ¿no? En cambio, explicarle qué es la fe a un niño, que él explique, tampoco explicar es un verbo de,
o sí es explicar, ¿no? Sí, también es de conocimiento, pero le va a ser más complicado a un niño de 6 a 8 años explicar cómo funciona la fe, ¿no? Por eso no lo elegiría ese. Y el tercero está mal porque está enfocado en el maestro. A ver, Anthony, sigamos. A ver, Anthony, que el alumno ame a Jesús por ser todopoderoso, que el alumno se maraville por el poder de Dios, que el alumno se conmueva por la historia bíblica. Actitud. La segunda, pastor. Que el alumno se maraville por el poder de Dios. Ya tendría que ver con la primera, ¿no? Está bien, esa es una buena. Ese tendría que ser, está bien. Tiene que ver con el primer propósito y con la enseñanza principal. Aunque si quieren acá ya pueden variar un poco la enseñanza principal también, ¿no? Y la última la guardamos para Nayeli. Para principiantes, acción. Que el alumno demuestre que tiene fe para cambiar el clima, que el alumno alabe a Dios por ser todopoderoso, que el alumno testifique a sus compañeros que Dios hace milagros. La última pasa, que el alumno testifique. Ya, de 6 a 8 años. Pero no es de acción, Está bien. que el alumno Los tres son de demuestre acción. que el alumno demuestre que tiene fe para cambiar el clima. No, que el alumno alabe a Dios por ser. Alabar no es de actitud. No, es acción. A Ah, ver, alabar a Dios por ser todopoderoso. Testifique a sus compañeros que Dios los ha milagros. Pero en este caso, bueno, como tiene 6 años, pero en el tema de alabar ya se va a profundizar más el punto. Que testificar me suena más factible para el niño, ¿no? Contar, hablar a los amigos acerca de la enseñanza que ha recibido. sí, pero no siempre tiene que el niño testificar todo lo que aprende, ¿no? Yo en este aspecto, yo le pondría testificar si fuera otra enseñanza, pero el testificar sobre el hacer Ujú. milagros, a un niño de 6 a 8 años, no le diría mucho que explique el hacer milagros, ¿no? Personalmente, yo preferiría en este caso ponerle Peligro. que alabe, ¿no? A Dios, que vaya entendiendo que Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces que lo alabe por ello. Ujú, Pero bueno, ujú. como les digo, estos propósitos son para poder adecuarlos a la edad. Tenemos que ver las dificultades que tienen el niño, ¿no? La edad que tienen, lo que pueden entender. Algunos verbos, los más simples son para los más pequeños, por lo general, ¿no? Las acciones más, también hay acciones que son más simples, que puede ser para enseñar a los pequeños, hay otros más, análisis, por ejemplo, es más para un adolescente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. Pero este es el modelo, hermano. Así que hasta acá ustedes terminen lo que es la lección, los otros dos. Ya les hice la ayudita. Vean el video más tarde si quieren, para repasar. Pero lo que quiero que entiendan es que la metodología que vamos a usar es esta, ¿no? Una enseñanza principal y mis tres propósitos. Propósito de conocimiento, propósito de actitud y propósito de acción para transformar en la vida de los niños a través de la palabra
de Dios. ¿Ya? Terminen su tarea. Ya les he hecho la mayoría de tarea. Y les voy a enviar a cada uno a su WhatsApp la historia, su clase modelo final. O sea, desde ahorita, cada uno de ustedes va a tener una exposición al final del curso, con una historia en base a unos versículos bíblicos que yo les voy a dar. Es decir, de repente a alguno le toca, Jesús sana a un leproso, ¿no? O algo así. Y desde ya la vas preparando. Entonces, vas leyendo el versículo. Ya he terminado lo que son propósitos, entonces voy escribiendo mis propósitos, ¿no? La próxima clase que viene, introducción, voy buscando una introducción adecuada y así, ¿no? Poco a poco voy avanzando con mi clase modelo. Y al final todos vamos a exponer. ¿Está bien, hermanos? O sea, la tarea es chiquitita. Los dos que faltan de primarios y adolescentes en su lección 3. Muy bien. Vamos a orar para despedirnos. A ver, hermana Nayeli, diríjanos en oración para terminar. Ujú. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos separado para poder estar preparados, Señor, para el servicio tuyo. Que todo lo que hayamos entendido, Señor, podamos poner en práctica también, Señor, y cuando podamos ejercer, Señor, en nuestros talentos, dones, Señor, al servicio tuyo. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos que se han reunido el día de hoy, que puedan tener un descanso, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Dulces sueños.